Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin el chico, que el día de hoy, por supuesto, seguimos dentro de la era Muse. Tenemos muchos videos, noticias, cosas lindas. Vamos a hablar del Mini Money, que de hecho también el día de hoy tuvimos el estreno de este hermoso video, pero quise comenzar con imágenes dulces y hermosas que las lleven y nos lleven a todos en general a sentir un gran amor y admiración por Jimin. Ya lo que son las photocards, bueno, ¿qué les digo? Todo el mundo anda en la rebatinga por ellas, cada quien que va recibiendo sus colecciones de álbumes de Muse, porque hay quienes compraron el paquete completo con los 3 álbums, las 3 versiones, para tener las photocards, y bueno, ya sabemos que para Japón hubo unas, para Estados Unidos otras, y bueno, pues aquí lo tenemos ya, nuestro preciosísimo Park Jimin. Pero como les decía, hoy también tuvimos esta belleza de hombre, sí, así tal cual lo vimos. Fue muy interesante ver este Mini Money Music, porque además de que vimos la reacción que tuvo RM con la música de Jimin, que tengo la figuración, y a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, que este Mini Money se grabó primero que el otro Mini Money, aunque primero vimos el otro Mini Money. ¿Por qué? Por obviamente los días y cómo se fueron lanzando los discos. Es decir, primero se lanzó el álbum de RM, y luego pues vino el lanzamiento también de, en este caso, Muse. Total, que según mis cálculos y por cómo vi que se comportaron, creo que este video se grabó antes que el otro, también por las cosas que se dicen. Ahora, me llamó mucho la atención que en ambos videos los dos están hablando pues de la música del uno del otro, sobre todo también de su ida a el servicio militar. No sé si ustedes se fijaron que en el primer video RM comenta que él se iba a ir al servicio con J-Hope, pero que decide esperarse para poder sacar el álbum, y luego resulta que pues eso lo hace sentir muy culpable y todo el proceso del disco se siente de esa manera. Es un disco muy artístico, no tengo ni la menor duda de ello, muy cerebral desde mi punto de vista, porque es todo ese pensamiento que Nam ha estado desarrollando durante mucho tiempo. Entonces, todas esas ideas y conceptos que él necesitaba sacar. Ahora, fíjense que dicen, hablando un poco más de las photocards, que les digo que todo el mundo está hablando de ellas, que esta está pues saliendo ya en algunos de los álbumes de Muse, y que si se tratará de qué tipo de presentación hizo Jimin. Yo pienso, creo, y lo vamos a comprobar el día lunes, que esto fue de lo que hizo para el programa de Tonight Show con Jimmy Fallon. Pero les digo, lo vamos a acabar de comprobar una vez que el lunes veamos la presentación que hizo y cómo está vestido. Pero yo casi estoy segura que esta fotografía pertenece a ese momento. Pero les digo, ya falta poquito para que podamos verlo. Ahora, Five Duel siempre también tiene una gran cantidad de arte preciosísimo, que si yo pudiera coleccionarlo, les juro que lo haría, pero nunca he podido entrar a Posty. O sea, lo he intentado, he creado mi cuenta para comprar el arte de ella en específico, porque me gusta mucho lo que hace, y aquí nos crea este universo a partir de la canción de Who, de Jimin. Se me hizo muy bonito porque tenemos a el Jikook. Y esta artista también tiene unos rasgos que son muy finos, muy delicados, muy hermosos, que te hacen sentir la belleza de esta pareja. Entonces, bueno, es una pena que yo no haya podido entrar. Si alguien alguna vez puede entrar a lo que sería o tienen cuenta en Posty, por favor avísenme, porque me encantaría poder comprar el arte de Five Duel. Es de mis artistas super favoritas en el mundo. Y regresando con el preciosísimo Park Jimin, el día de hoy en el Mini Money tenemos una cantidad de momentos increíbles y preciosos que las fans están coleccionando ya y que nos están compartiendo en las redes sociales. Yo ya les puse, de hecho hice un pequeño recopilado, no tanto de este video, este se los voy a dejar obviamente aquí en la cuenta de X, pero sí de artes y fotografías que pues tomaron las fans para compartir en este día tan especial. Pero lo que sí puedo decirles, que creo que eso casi todo el planeta estamos de acuerdo, es que Jimin es toda una visión. O sea, de verdad, este momento de su vida, que de hecho pues ya sabemos que pasó hace 7 meses, casi 8, cuando él grabó esto y hizo todo este trabajo para dejárnoslo, estaba en un momento increíble. O sea, además de que yo me imagino que estaba agotado porque tenía una agenda bárbara,
¿cómo les diré? Es como llegar a la cima de algo, así se siente con Jimin. Y no lo digo solo yo, lo dice todos aquellos que han visto el video de Who y que han reaccionado al nuevo álbum de Jimin. Todos dicen que es como llegar a un punto que podría ser muy culminante la vida de Jimin. En este momento es como llegar a una madurez como artista, como ser humano, y lo que nos está dando pues es el reflejo, esta candidez, esta belleza que tiene Park Jimin. Y por eso es que hoy, celebrando el Mini Money, pues ya les decía que en mi cuenta de X no he dejado de compartir cosas de estos dos. Él en el Mini Money de hoy curiosamente decía que sentía que un concepto entre un álbum y el otro eran muy diferentes. Yo ayer les decía que él sentía todo lo opuesto, que más bien son como los dos lados de una misma moneda y que te van llevando de la mano. Sigo de acuerdo conmigo misma en esto. Ahora, ¿por qué se los comento? Porque efectivamente, por ejemplo, creo que hace inclusive una transición con Letter e inmediatamente el comienzo de Muse. Tienen como mucha sintonía en el sentido de que cuando comenzamos, si los escuchamos como álbumes conceptuales y nos vamos track por track, y les digo porque yo ya lo hice ayer, me puse a escucharlos los dos, uno primero, el otro después, y analizar toda la música de Jimin. Pues sí, o sea, empezamos en un punto muy oscuro, vamos avanzando a través de lo que sería Face hasta llegar a Letter. Ahí se hace ese cambio como un switch y entramos a la era de Muse. Pero sí siento, y además fueron dos álbumes que prácticamente que se hicieron juntos, como si fueran hermanitos mellizos, por así decirlo, no gemelos, pero sí mellizos, y vemos esta evolución en la música de Park Jimin, cómo llegamos de un punto muy oscuro a un punto muy colorido, y cómo esa historia de amor que Jimin nos está contando, que empieza con una soledad y un punto muy reflexivo en la vida de Jimin, que es el comienzo justamente de Face, y luego llegamos al comienzo que es mucho más iluminado después de Letter. O sea, terminamos con Letter, Face y comenzamos Muse y tenemos todo este intro súper lindo. Luego empezamos con canciones más alegres, llegamos a una etapa del amor donde, bueno, él ya está dispuesto a cambiar y a dejar atrás toda esa amargura y esa tristeza y esa soledad para empezar a buscar el amor. Como en algún punto dentro de Muse también esa búsqueda, y sobre todo se nota mucho en Who, que pareciera que no llega a ningún lado y él tiene tanto amor para dar, pero a la vez nos lleva de inmediato a el amor que siente por Army, que es la última canción, Closer Than This. Entonces, si nos damos cuenta, es un viaje completito entre los dos álbumes. Ya sea que Jimin lo hubiera hecho dándose cuenta o no, es maravilloso todo lo que nos dio en estos dos conceptos juntos, aunque no lo haya pensado de esa manera. Ahora, hablando acerca de la serie de Are You Sure, ya están saliendo imágenes de los lugares donde los chicos estuvieron. Ahora también ya habíamos conocido el hotel en el que estuvieron en la isla de Jeju, y ahora ya sabemos también dónde estuvieron haciendo snorkel. Entonces, por ahí dicen que ellos dos pues son esas dos cabecitas que están ahí. Bueno, eso vi en la mañana. Aquí no lo marcan, pero en otro video fotografía que vi sí decían, ustedes son Jimin y Jungkook. No lo sé, pero la cosa es que está empezando a salir muchísimo más material y lo que nos falta. Por ahí ayer les comentaba en otro de los videos que saqué que se decía mucho que era como la luna de miel del Jungkook, pero mi adorada Paloma, que siempre está aquí en el canal conmigo, aunque yo me vaya mucho tiempo para estar trabajando y lo que sea, Paloma me dijo, bueno, yo siento que es más un viaje de amigos que tienen esa ilusión de pasar tiempo juntos antes de embarcarse en una aventura muy grande, que es en este caso ir al ejército. Y me hizo ver otra perspectiva, otro punto de vista muy valioso. Entonces eso realmente me dejó pensando y se lo agradecí mucho a Paloma, porque es cierto que tal vez más que un viaje amoroso como tipo luna de miel, que sí tiene ciertos rasgos y ya iremos viendo más conforme vayan saliendo los episodios y todo eso, por fuera no todo el mundo los ve como si fueran un ship, como si fueran una pareja. Entonces creo que van a sorprender muchísimo en general al público al demostrarnos el poder de su amistad y de su compañerismo, porque están extraordinariamente sincronizados. Ahora siguen saliendo estos collages con imágenes de Jimin con Who. He visto ya una cantidad de reacciones
me sigue pasando que he visto más reacciones de hombres que de mujeres. He visto reacciones de personas que obviamente son ARMY, personas que obviamente son Jiministas, personas que no tienen nada que ver ni con ARMY, ni con BTS, ni menos con Jimin. Y me ha sorprendido mucho que todos tienen un factor muy similar en cuanto a cuando empiezan a escuchar la canción y la sienten como muy estilo retro, pero a la vez moderna, pero a la vez con toques latinos, pero a la vez con una situación tradicional en algunos sonidos y otros demasiado automatizados. O sea, jugaron demasiado con la canción para hacer una mezcla absoluta y totalmente perfecta. Hablando del Mini Money, si ya lo vieron, habrán notado esas pequeñas pues detallitos que nos dejó la producción cuando ponía ese pequeño Jiminy y luego ponía ese pequeño Nam y luego ponía ese pequeño Jungkook con Jimin, y bueno, pues nos lo sacaron a todos esta versión súper cute y petit. Bueno, pues también la tenía que compartir el día de hoy porque se me hizo de lo más bonito así para ver. Y aquí dice: durante el Mini Money Music, Jimin y Namjoon escucharon Right Place, Grown Person y Muse. Compartieron sus pensamientos y admiración mutuamente, elogiando sus trabajos y recordándose cuánto se adoran. Esto siempre será algo hermoso. Ambos videos son muy pero muy interesantes de observar y el arte sigue dándose a todo. También les comentaba que, por ejemplo, para mí esta clase de arte, así como hay otra chica que también se dedica a compartir sus bordados, me gusta mucho también ponerlo aquí en el canal, porque para mí pues sí, son pequeñas artesanías, es un trabajo tan valioso y tan hermoso. Y pues en días pasados no pudimos hablar de todas estas comparaciones que había entre conceptos con Jimin y Jungkook, y por supuesto esto, ¿no? Porque sí, muchos inmediatamente se fueron hacia Jimin, Jungkook, la corbata, el top, cómo se veían, o sea, una cosa realmente muy muy atractiva de parte de los dos. Y como les decía, pues también ya viene y sigue llegando mucho arte de la serie de Are You Sure, y eso que apenas estamos comenzando, lo que nos falta por ver. Hablando acerca del video de Jimin, por cierto, también me quedé pensando en lo de los ojos. Ayer también lo estuve platicando y creo, y no me maten, que es B. ¿Por qué llegué a la conclusión de que es Tae? Porque justamente los días en que empezó a salir el primer sencillo de Jimin, que fueron también el aniversario de ARMY, fue cuando salió el fotofolio de Tae. Entonces eso me dejaba a mí pensando que había una probabilidad muy grande que esos ojos y esa mirada efectivamente pertenecen a Tae, y tendría algo de sentido por el lanzamiento del fotofolio. Pero eso ya lo iremos viendo conforme pasen los días, y es que en una de esas luego anuncian que va a sacar algo más Jungkook, pero no, casi estoy convencida un 100% de que se trata de Tae, esos ojos, y que tiene que ver y está relacionado con ARMY, el cumpleaños de ARMY y la salida del fotofolio de V por este motivo. Pero bueno, hablando acerca de estas preciosuras, vean ustedes las artistas cuando hacen este arte pequeño en movimiento y cómo ponen aquí a nuestro Jungkook. Bueno, yo quedé súper enamorada de este pequeño momento, o sea, se me hizo la cosa más linda. Pero bueno, esto lo van a encontrar aquí en nuestra página. Fotos exclusivas de Park Jimin para Teen Vogue también ya están saliendo. Yo creo que de verdad este hombre, todo lo que trabajó, todo lo que nos dejó, no sé a veces si nos merecemos tanto. Park Jimin en este pequeño momento que quedará grabado por siempre en mi vida, se veía ensoñado en el Mini Money de hoy. Pero bueno, este es un poquito de lo que quería comentarles el día de hoy. Tampoco quiero hacer así demasiado largo este video, pero sí como que merecía que habláramos de esto. Y vamos a cerrar el video hablando más acerca del Mini Money. Y dice: Park Jimin como ser humano tiene la fuerza para mantenerse a sí mismo, pero también tiene lados débiles y vulnerables. Creo que eso lo hace muy humano. Pero hoy que escuché a Nam hablando así de Jimin, bueno, o sea, me llenó el corazón porque es muy bonito darte cuenta de que no eres la única que nota esas cosas en Jimin, ese crecimiento y esa maravilla que es. Que también entre las cosas súper hermosas que dijo Nam el día de hoy al cierre del Mini Money fue que para él Park Jimin es una persona tan importante, tan amada y en la que confía como nadie. Entonces, con esa reflexión me despido por este momento. Voy a regresar con un podcast para seguir hablando acerca de el Jungkook, de lo que pues las aventuras que nos esperan acá en el canal. Les agradezco
agradezco muchísimo a los que ya se están suscribiendo al canal, que me están siguiendo. Recuerden que con su apoyo puedo hacer más videos y seguir aquí con ustedes. Así que una vez más le agradezco a los miembros del canal, a los que se suscriben, a los que dan like y a los que me dejan sus comentarios. Yo les dejo todo mi amor y nos vemos lo más pronto posible en el próximo video.